Les pido por favor buscar en Lucas capítulo 16, Lucas 16, y estaremos leyendo los versículos 19 a 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a orar. Es necesario que esta porción traiga a nuestras vidas la revelación que Dios quiere. Vamos a orar, por favor. Sí, Señor, así clamamos en esta hora que tu Espíritu traiga a nuestras vidas la revelación que tú tienes por medio de esta porción para nosotros hoy. Que este pan, Señor, que tú has dispuesto para nosotros hoy, tú lo concedas y sea alimento a todo nuestro ser. Sea semilla, Señor, que fructifique y dé fruto al 100%. Y por medio de tu Espíritu tú hagas de nosotros hombres y mujeres hacedores de tu palabra para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a tocar el tema, lo que el Señor Jesús reveló acerca de la vida después de la muerte. Si alguna vez has tenido inquietudes acerca de qué es la vida después de la vida, ¿hay vida después de la vida? Si alguna vez te has inquietado porque no sabes dónde vas, si alguna vez has dudado de que vas donde el Señor promete que vas, este tema tiene que traer de parte de Dios a nosotros un entendimiento por medio del cual se ilumine ese entendimiento, nuestros corazones, como dice la palabra, sean iluminados y podamos entender la grandeza que para aquellos que tienen a Dios significa estar en la presencia de Dios. Antes de analizar este tema, quisiera traer una palabra, una declaración del Señor que encontramos en Juan 5, 39 y 40. Y esto que Cristo dice ocurre en un contexto donde había mucha tensión. Cristo había estado haciendo y hablando, y sus enemigos, aquella élite religiosa, torcida, muy corrompida, muy altiva, hasta dijo que lo iba a matar porque había sanado a un hombre en el día sábado. El Señor dice en Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 3 puntos voy a destacar para que esto forme el marco que nos permitirá estudiar esta porción. En primer lugar, Cristo les dice que ellos tenían un punto a su favor. La frase: a vosotros os parece que tenéis
vida eterna, tiene que ver justamente con que al acercarse a las Escrituras, ellos creían, ellos sabían que allí, al creerlas, no solo leerlas, al creerlas y aplicarlas, al entender y obedecer lo que Dios decía, esas Escrituras podían llevar a una persona a la salvación, podía llevarlo al reino de los cielos. El otro punto que el Señor destaca es que tenían una incapacidad. La incapacidad era que aunque pensaban que nadie estudiaba la palabra de Dios como ellos la estudiaban, aún teniéndola delante de ellos, no pudieron identificar al Mesías del cual la palabra de Dios había estado hablando durante siglos a través de los profetas. Y en tercer lugar, tenían una actitud altiva, soberbia. Jesús estaba ahí. Todo lo que los profetas habían dicho se cumplía en él. Sin embargo, ellos rechazaban sus palabras, rechazaban sus hechos, rechazaban su persona, porque Jesús no llenaba sus expectativas. Y eso los hacía ser opositores al Señor. Eso los llevaba a rechazar al Señor. Y aún con las palabras de Dios delante de ellos, y aún con la memoria histórica de que los profetas eran profetas de Dios, aún sabiendo que eso era así, ellos se negaban a tomar, a aceptar lo que Dios les decía. Fíjense cómo Cristo lo dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Con ese marco el Señor nos está diciendo que podemos ser personas que escuchemos la palabra de Dios, que aceptemos la palabra de Dios, que hasta creamos que estamos dentro del reino de los cielos. Sin embargo, nuestra incapacidad de rendirnos absolutamente al Señor nos hace incapaces de tener una vida realmente en el camino, en Cristo, conforme a su voluntad. Y entonces con esto quiero terminar con esta parte, diciendo cómo Cristo concluyó ese día, esa conversación, esa larga conversación. Los versículos 46 y 47 de ese mismo capítulo 5 de Juan, él dijo estas palabras: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Está diciendo el Señor, no se trata solo de decir creemos, se trata más que eso, hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que abre el camino a que reconozcamos quién es Cristo, le entreguemos nuestras vidas, vivamos de acuerdo a su voluntad, porque Cristo nos marca, fue enviado por Dios para marcarnos el camino al Padre. De hecho, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ahora vamos a estudiar Lucas capítulo 16. Recuerde que este es un marco para nosotros verlo al final. Y dice que el Señor empieza el relato hablando de dos hombres. Esta es una historia que la hemos leído muchas veces, pero yo quiero insertar aquí algo que le pedí al Señor que me dijera, si Él quería que lo dijera, y me está diciendo ahora mismo que lo diga. He estudiado mucho, durante mucho tiempo, esta porción. A mí me llamaba mucho, y me sigue llamando de una forma muy diferente ahora esta porción. Mientras el Señor nos dijo a Loren y a mí que fuéramos a terminar la guía terapéutica, uno de esos días muy ocupados, nos encontramos en la noche para comer ligeramente algo y estábamos hablando y Loren me dice, ¿cómo te ha ido hoy? Yo le dije, bueno, el Señor me ha estado casi el día entero estudiando la parábola de Lucas 16 y he encontrado tantas cosas que estoy impactada, maravillada, estoy sobrecogida, estoy turbada. Y me dice ella, pero tú tienes que hablar de eso. Yo le dije, sí, cuando el Señor me diga. Y esta mañana, mientras oraba, pidiendo al Señor qué vamos hoy o qué voy a entregar de parte tuya hoy, el Señor me dijo la parábola de Lucas 16. Hermanos, yo le voy a decir algo. Ese día y este día, yo he pasado el día afligida. He pasado el día muy conmovida,
Por un lado de la misericordia tan grande de Dios y por otro lado de la incredulidad y dureza de nuestros corazones. Por un lado viendo cómo Dios quiere que nuestro destino final sea el que Él ha trazado, vida eterna con Él. Y mirando por otra parte cuánto descuido, cuánta indiferencia, cuánta irreverencia, cuánta maldad, cuánto endurecimiento del corazón para no hacer caso a lo que Dios nos dice. Por eso es necesario estudiar eso hoy. Y fíjense que el Señor dice, hay dos personas en la parábola. Llama la atención que estas personas, de ellas solo el Señor menciona una. Habla de un rico, un hombre muy potentado, y habla de un hombre que se llamó Lázaro. El Señor habla de qué pasó con ambos cuando ambos murieron. Y entonces el versículo 25 nos dice, ¿qué recibió el hombre rico mientras estaba en la tierra? Y dice, recibió sus bienes. Pero dice también cómo este hombre invirtió sus bienes. Y voy a empezar a decir lo que el versículo 19 dice, se vestía de púrpura y lino fino y celebraba cada día fiestas con esplendidez. También dice lo que pasa con Lázaro en su vida. Y dice, Lázaro recibió males. Lo puede usted buscar en el versículo 25. Mientras en el 19 dice que este hombre recibió sus bienes y los invirtió de esa forma, este hombre, Lázaro, recibió males. Solo para puntualizar, dice el Señor que vestía de púrpura, y eso quiere decir que era un hombre muy, muy, muy rico, porque la púrpura, lograr el tinte de ese molusco, costaba mucho dinero. Una gota era sumamente costosa, así que vestirse, tener el color púrpura en el vestido, quiere decir que era un hombre que vestía realmente lujosamente. Pero dice que hacía fiestas cada día con esplendidez. No solo fiestas, no solo cada día, sino espléndidas. Era la manera de vivir de este hombre. Ahora quiero que observemos cómo el Señor destaca lo que era la vida de este otro hombre, Lázaro, que recibió sus males. Versículo 20 dice, era un mendigo. Y eso significa no tenía dinero. No tenía ni siquiera para las necesidades básicas. Número 2, versículo 20. Estaba cubierto de llagas. Tenía una enfermedad repugnante, pero a la vista de los demás, pero sumamente dolorosa para el que la tenía en su cuerpo. Dice el versículo 20 también que yacía a la puerta del rico. Y eso quiere decir, estaba tirado en ese lugar. Una persona en esa condición no tenía un lecho que pudiera acomodar sus necesidades, sino que simplemente estaba tirado en el suelo, en el piso, en la tierra. Dice el versículo 21, hambriento. Su deseo, dice, era saciarse, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Versículo 21, un hombre solo. Dice que solo los perros iban y le lamían sus llagas. Esta es la condición por medio de la cual el Señor describe lo que eran los males de ese hombre llamado Lázaro. El Señor marcó el punto de cierre de la vida de ambos. El punto que cierra la vida de todos nosotros, si es que el Señor no viene antes. Y es la muerte. Ambos murieron. Versículo 22 dice, murió el pobre. Murió primero el hombre pobre. E inmediatamente dice, y murió también el rico. Ambos terminaron su existencia física en la tierra. Ambos ya no estaban en el mundo. A ambos se le había terminado la oportunidad que Dios nos da de estar en esta tierra, porque no solo es oportunidad, es privilegio, es bendición. Haber sido hechos por Dios a su imagen conforme a su semejanza es algo tan valioso que muy pocos seres humanos damos gracias a Dios por eso y aprovechamos la oportunidad. ¿Qué sucedió? Dice el Señor cuando Lázaro murió. Dice, el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y aquí empezamos a ver algo sumamente importante y entiendo que no podemos pasarlo de largo. Partiendo de que la Biblia dice que los ángeles de Dios son siervos de Dios, mensajeros de Dios, que hacen las obras de Dios, que Dios los envía a misiones especiales en la tierra. Partiendo de ahí, y como dice el Salmo 130, 103, 20 y 21, que los ángeles son ministros de Dios, que ejecutan la voz de su mandato haciendo su voluntad. Ellos no vinieron porque les pareció qué triste murió Lázaro. Vinieron porque Dios los mandó. Y al mandarlos, Dios está dando un mensaje claro de que ese hombre que había recibido males era de él. Yo no sé si lo podemos entender, pero Cristo empieza fracturando un error que nosotros tenemos, de que si somos hijos de Dios y vivimos conforme a su voluntad, nada nos puede pasar. No nos pueden venir enfermedades, no tenemos por qué tener carencias, pero el Señor nos está enseñando otra cosa. Los ángeles vinieron y se llevaron al hombre que había pasado muchos males en la tierra. Y puesto que fue llevado al seno de Abraham, significa que durante su vida, ese hombre que estaba allí echado, postrado, abatido, puso su fe en la fe de Abraham, su padre. Y eso significa que porque caminó por la fe, Dios lo justificó. No entró al cielo porque era pobre, entró al cielo porque era rico en fe, entró al cielo porque agradó a Dios, entró al cielo porque su corazón, aunque estaba pasando por tribulaciones, no se endureció, no maldijo a Dios, no peleó contra Dios, aceptó la voluntad de Dios sin perder su fe. Este es el hombre que los ángeles llevan al seno de Abraham, a la presencia de Abraham, donde estaba Abraham. Y entonces dice la palabra que Jesús siguió hablando y dijo, y el rico también fue sepultado. Murió y fue sepultado. Para nada dice que los ángeles vinieron a buscarlo. Solo dice murió y fue sepultado. Y el Señor menciona los dos lugares donde al abrir el telón hacia la eternidad, Él dice, ¿dónde vamos las personas? Y aquí empieza el asunto a ponerse bastante imponente. Porque el Señor dijo, Lázaro fue llevado al seno de Abraham. ¿Dónde está Abraham? Cristo dice, ¿dónde está Abraham? Está en el cielo, en el paraíso. Pero dice, el rico fue llevado al Hades. Y para que usted no diga, ¿y qué es el Hades? El Señor nos describe lo que es estar en el Hades. Yo no quiero que usted se pierda tiempo buscando la ubicación del Hades, que es lo que muchos cristianos hacemos, sino que usted oiga lo que Cristo dice, es estar en el Hades. Empiezo con los versículos 23 y 28. Y el Señor dice, un lugar de tormento. El rico fue llevado a un lugar de tormento. Versículo 23. Un lugar bajo en relación con el cielo. Dice, levantó sus ojos al cielo. Si dice levantó sus ojos al cielo es porque estaba debajo. Versículo 23, punto 3. Cristo dice que es un lugar lejano. Dice, vio a Abraham de lejos. De donde él estaba, hacia donde estaba Abraham, había una distancia muy grande. Cuarto punto. Dice que es un lugar de agonía. Él dice a Abraham, estoy en agonía en esta llama. Estoy en agonía en esta llama. Estaba en agonía, quiere decir sufriendo, jadeando. En ese punto donde parece que la vida va a terminar y no termina. En agonía. Y punto número 5, el Señor dice, era un lugar en que el calor era abrasador. Dice, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Cristo describe 5 características de ese lugar. Ese es el Hades, dice el Señor. Y allí fue llevado este hombre. El Señor sigue contando la historia y dice que el rico vio a Abraham, vio también a Lázaro
en el seno de Abraham, recostado de Abraham, y vio un lugar totalmente diferente al que él estaba. Era una gran diferencia el Hades a el cielo. Yo quiero que usted vea 5 aspectos, que todos veamos 5 aspectos muy importantes que el Señor nos permite ver mientras va relatando la historia. Escuche bien, esto es una de las cosas que me sobrecoge. Escuche bien. El rico estaba consciente de varias cosas. Número 1, ¿quién era él? Escuche bien, este hombre no está en la tierra, no está vivo. Este hombre está en el Hades después de haber muerto. Este hombre no tiene cuerpo físico, pero este hombre dice allí, doy las citas, versículo 24, habla de mí. Tiene conciencia de quién es él. Habla de estoy en agonía. Tiene conciencia de cómo se siente. Dice, la casa de mi padre. Tiene conciencia de memoria pasada de cuando estaba en la tierra. Punto número 2. Sabe quién es Abraham. Porque en el versículo 24 lo llama diciéndole, Padre Abraham. Punto 3. Sabe quién es Lázaro. Dice versículo 4 que cuando lo vio le dice a Abraham esto, envía a Lázaro. Lo conocía. De tanto verlo postrado a la puerta de su casa, nunca haber hecho nada por él, ahora en este lugar, él se acuerda de ese hombre, pero no solo de ese hombre, sino del nombre de ese hombre. Escúcheme, hermano. Hermana, amigos, sabía cómo se llamaba. Cuando usted sabe que alguien se llama de una forma, o usted ha preguntado o a usted le han dicho el nombre de esa persona. No era alguien que estaba tirado ahí, él no tenía ninguna información. Sí sabía que tenía nombre. Pero oiga más, no solo está recordando que conoció a Lázaro en la tierra, sino que está pidiendo a Abraham que lo envíe a él a servirle. Si usted lo pasa por encima, no está entendiendo todavía. Este hombre que nunca hizo nada, ni migajas le dio de su mesa, está diciéndole ahora a Abraham en el cielo y él desde el Hades, manda a Lázaro. Imaginemos que solo Abraham y Lázaro estaban ahí. Imaginemos que no había más nadie. Pero a ese que él conocía, es que él le dice a Abraham, envíalo. Envíalo para que él moje su dedo y venga a mí y me refresque porque estoy agonizando en esta llama. Y al decir envíalo y que toque con una gota, me traiga una gota es suficiente en medio de este dolor, esta angustia, este calor, este malestar. Está diciendo 2 cosas. Lázaro está sano, ya no está tirado, está moviéndose, está caminando y ya no tiene la enfermedad. Porque si hubiera tenido la llaga, no le van a decir, mándalo a que traiga agua. Cuando la persona sale de la tierra, sale sin el cuerpo terrenal, porque es el terrenal, el débil, el corrompido, el que se enferma. Pero en el cielo no hay eso. Y dice allí, no solo que el rico estaba consciente de todo esto, sino que él sabía ciertas cosas. Mire, versículo 28. Él sabía en qué lugar estaba. El horror de estar en la eternidad, en el lugar que Dios nunca quiso ni hizo para el ser humano. Cristo reveló, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Nunca ha querido el Señor que el hombre sufra, que el ser humano vaya a ese lugar. Sin embargo, hermanos, déjenme decirle qué terrible es esto, que una persona esté ahí, en un lugar de tormento, en un lugar irreversible, en un lugar que cuando el que llega ahí va a estar allí para siempre. Ese hombre sabía dónde estaba. Él dice, estoy en este lugar de tormento. Como judío sabía claramente qué estaba pasando con él.
Pero además él sabía lo que significaba tener misericordia. Eso lo aprendió en la tierra. Sabía mientras estaba vivo qué es tener misericordia y qué no es tener misericordia, porque él dice, versículo 24, a Abraham, ten misericordia de mí. No sé si estamos entendiendo que una persona puede conocer lo que debe hacer y no hacerlo de forma consciente. No me importa que el otro necesite de mi misericordia, yo no se la doy. Pero cuando tengo el problema, pido que de mí tengan misericordia. Esa inversión de lo que es la vida, este hombre le está confesando en ese momento. Él no tuvo misericordia. No le importó que ese hombre estuviera enfermo, solo, desprotegido. No le importó que tuviera hambre, simplemente no tuvo misericordia. Y en el Hades, él pide que Abraham tenga misericordia. No pierda este dato. Miren lo próximo que este hombre sabía. Sabía que era necesario arrepentirse para estar en el reino de los cielos. Miren lo que él dice en el versículo 30. Cuando pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre para que sus hermanos se arrepientan y no vayan a ese lugar de tormento. Se sabe que hay que arrepentirse. Se sabe que hay que pedir a Dios perdón por nuestra condición rebelde, apartada, dañada, alejada de Dios, indiferente a Dios. Eso lo sabe todo ser humano, por algo que Dios puso en nuestro interior. El corazón tiene la ley de Dios. Sabemos que estamos haciendo lo que no debemos, pero no nos arrepentimos. Entendemos que no es necesario. Entendemos que nos queda mucho tiempo. Entendemos que no somos tan malos como los demás. Pero él sabía allí donde estaba que sus hermanos necesitaban arrepentirse, cosa que él no hizo. Y en ese lugar, él sabía ya que no tenía oportunidad para el arrepentimiento. Hermanos, esta es una de las frases más impactantes que hay en la palabra de Dios. Lugar para el arrepentimiento. La palabra dice, hoy es día de salvación. No mañana, hoy. Hoy es mi oportunidad de acercarme a Dios. Hoy es mi oportunidad de tener reservado desde ahora mi boleto para el reino de los cielos, para entrar allá. Y este hombre ya sabía que no podía. Este hombre sabía, en cuarto lugar, que estaba en ese lugar por decisión propia. Porque él dice en el versículo 30, si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Él quería hacer algo que vamos a explicar ahora, pero lo que está diciendo con esto es que porque él no se arrepintió, él estaba ahí. Y eso se llama decisión personal. Esa es una elección personal. Nadie se puede arrepentir por ti o por mí. Solo tú y yo podemos arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra condición caída delante de Dios. Y por último, él sabía que sus hermanos, escuche ahora esto, por ser y pensar como él había sido y pensaba, necesitaban de un milagro extra especial para arrepentirse. No sé si estamos oyendo. Él sabía que la misma condición de él la tenían sus hermanos. Y está diciendo, es necesario que algo sobrenatural en gran manera venga a sus vidas para que ellos crean. El rico no solo estaba consciente, no solo sabía, sino que el rico sentía. Allí donde estaba, versículo 24 dice, tengo sed. Necesito que alguien refresque mi agonía. Sentía. Cuarto, el rico o ex rico pedía. Versículo 24, pedía misericordia, aunque él no la había practicado, como comenté hace un rato. Y quinto, en este sentido, de lo que él estaba consciente, quería, pedía, sentía. Versículo 24, quería que Lázaro fuera a ayudarlo. Pedía ayuda.
Este hombre aprendió en la tierra que sí se pide ayuda, que sí hay necesidades y que sí necesitamos que otros nos socorran, que otros nos ayuden. Él lo sabía. Claro que no lo practicó, pero sí lo sabía. Y estoy apuntando esto, lo que Cristo está diciendo. Todo lo que Cristo está diciendo es dándonos un resumen de la vida de dos personas, de lo que hacemos o no hacemos en la tierra, de lo que hemos aprendido o no aprendido, de las elecciones que hacemos o no hacemos. Ahora fíjese bien, estar consciente, saber, pedir, querer, desear, evidencian la presencia de facultades, capacidades que permiten procesos superiores del hombre. Voy a decirlo de nuevo, para poder entrar al punto que el Señor nos está enseñando. Estar consciente es un acto superior. Los animales no están conscientes de ellos, solo el hombre está consciente de sí mismo. Solo el hombre tiene propriocepción de sí mismo. Solo tú y yo sabemos quiénes somos. ¿Dónde estamos? ¿Qué deseamos? ¿Quiénes son otros? ¿Qué desean si nos lo dicen? Este hombre estaba consciente de él mismo, sentía, quería, pedía, pensaba, hablaba. Esas son facultades que Dios nos regaló, que vienen en esa imagen que Él nos dio, porque nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Dios hace eso, nos regaló esas cosas. Fíjese cómo lo estoy diciendo. Este hombre tenía memoria, podía recordar su propia historia, la de Lázaro y la de los que estaban en la tierra. No había perdido su memoria. Tenía memoria visual. Vio a Abraham, vio a Lázaro, los reconoció. Tenía memoria de los nombres, nominativa se llama. Él podía decir quién es. Dijo, mira, tú que estás, yo creo que tú, ¿cómo es que tú te llamas? No. Padre Abraham envía a Lázaro. Tiene conciencia de lo que está haciendo. Pero este hombre podía comunicarse, hermanos, lenguaje, facultad divina dada a los seres humanos solamente. Él está hablando. Varias veces en el relato dice, y él dando voces, y él dijo, y le respondió a Abraham. Y este hombre podía pensar de forma estructurada, organizaba, ordenaba lo que iba a decir. Estaba consciente de lo que iba a decir. Transmitía su pensamiento. Se comunicaba eficazmente. ¿Por qué estamos diciendo esto? Que el Señor enseñó esto. Porque el Señor está enseñando que la manera de creer, pensar de este hombre es rico no cambió cuando estaba en el Hades. Pidió ser servido, creía que las cosas debían hacerse a su manera, continuó siendo incrédulo, aunque conocía que el Señor había enviado a los profetas, él no los había reconocido. Pero escuche esto lo quiero decir con mucha reverencia. Cuando alguien pasa a la eternidad, dice la palabra de Dios que se va sin el cuerpo terrenal, pero pasa a la presencia de Dios la persona que es, la persona que ese cuerpo ha tenido. El alma pasa a la presencia de Dios. Y el alma es la expresión espiritual de quiénes somos tú y yo. Esa es la imagen de Dios en nuestras vidas. Este hombre no andaba con cuerpo físico, y no tenía cerebro. Lo estoy diciendo, pero lo estoy diciendo enfatizándolo. Este hombre no fue con el cerebro al cielo, al Hades. Este hombre fue con el alma, con la persona. Y es esa persona que piensa, que habla, que recuerda, que se comunica, que quiere, que desea.
No era el cuerpo, hermanos. El Señor nos está diciendo que cuando tú y yo pasemos a la eternidad, o los que han pasado a la eternidad ya, se va el alma, pero el cuerpo se queda en la tierra. Pero no te olvidas de quién eres, no te olvidas de quiénes son los otros, no te olvidas de lo que hiciste en la tierra, no te olvidas de lo que otros hicieron en la tierra, y te recuerdas que porque no recibiste a Dios, por no arrepentirte, estás en ese lugar. No sé si tú entiendes la magnitud de esto. El Señor está diciendo, si aquí en la tierra tú no resuelves lo que quieres para tu eternidad, tú sigues siendo esa persona. Desapareció en el mundo tu figura física, pero delante de mí, yo que te di la vida, el creador de la vida, tú vas a estar o en mi presencia o fuera de mi presencia. Porque el alma muere espiritualmente, pero no deja de existir. Muerte espiritual significa que estamos lejos de Dios. No podemos, no tenemos acceso a estar en su presencia. La eternidad con Dios no nos pertenece porque no nos arrepentimos, porque no creímos en lo que Él nos ofreció para ser salvos. Pero esa persona permanecerá triste. Es triste pensar en eso, en agonía eterna. Yo no sé si tú y yo entendemos que el Señor nos está diciendo que algo que tú y yo no podemos resistir en la tierra, ni siquiera de manera cercana, el ardor de lo que es el fuego, mucho menos el fuego, nos está diciendo el eterno sufrimiento del alma, es esa sensación. Y escúcheme bien, mi hermano. Es necesario que usted y yo hoy entendamos que la manera de nosotros ser en la tierra, que nuestras fortalezas, las naciones que tenemos, los ídolos internos que tenemos, nuestra manera de entender nuestra cosmovisión del mundo, todo eso permanece igual si tú y yo en la tierra no le permitimos a Dios que por la sangre lavadora, limpiadora, santificadora de Cristo, por el poder libertador de su muerte en la cruz, por el poder de su sacrificio, por la gracia que nos ofrece, dándonos el Espíritu Santo para cambiar, voy a decirlo tal y como dice la Biblia, renovar el espíritu de nuestras mentes. Escucha bien, renovar el espíritu de nuestras mentes. Porque con las mentes que tenemos, que venimos a Cristo, como somos en este mundo sin Cristo, no podremos entrar en el reino de los cielos. Pero no se entendió y lo voy a repetir. Es urgente entender que Cristo viene a nuestras vidas para cambiar nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar nos inclina a ser de cierta forma. Somos lo que pensamos. Y lo que pensamos nos hace ser de una forma. Y el ser de esa forma nos hace sentir de una forma. Y nos hace actuar de una forma. Dios tiene que quitar eso porque tú y yo no podemos ir al reino de los cielos siendo como somos. Por eso siempre digo, es importante, necesario, que tú y yo no estemos repitiendo continuamente, es que yo soy así, si tú y yo somos cristianos. Es que yo soy así, esa es mi personalidad. Dios no quiere esa personalidad. Dios no quiere que tú y yo seamos así. Para Cristo vino para eso, para cambiarnos. Porque el rico se fue al Hades pensando como pensaba en la tierra. Hermanos, ¿podemos verlo esta noche o todavía no? Autosuficiente, orgulloso, soberbio, dominante, prepotente, centrado en él mismo y sus deseos. Allí estaba en el Hades, queriendo desde el Hades mandar, ordenar, convencer a Abraham de que hiciera lo que él entendía. No, usted no lo ve, pero dice allí que él le dijo a Abraham, cuando Abraham le dice, mira, es que el que está aquí no puede pasar para allá, ni el que está allá para acá.
No, pero si tú haces que el Lázaro, que mis hermanos saben que murió y aparece, resucita, ese milagro los va a convencer. Hermanos, yo quiero que por favor entendamos que los planes de Dios nunca podrán ser rotos, deshechos, aniquilados por el plan o los planes del hombre. Dios dice que es a través de la palabra de Dios y la oferta de Cristo a nuestras vidas que podemos tener salvación. No si alguien aparece, fíjese que la centralización del rico era: haz un milagro para que el corazón endurecido se arrepienta. Si la palabra de Dios no ablanda nuestros corazones, nadie lo va a hacer. La palabra de Dios es espada de doble filo. Dice la palabra que el alcance de la palabra de Dios traspasa los huesos, los tuétanos, se va al alma, traspasa el alma y llega al espíritu. La palabra de Dios es la que limpia, purifica, santifica, renueva. Si la palabra de Dios no hace ese milagro porque no lo permitimos, entonces nadie lo va a hacer. Abraham le dijo a este hombre lo siguiente, y yo quiero que usted vea el amor con que Abraham habla. Abraham está en el paraíso, este hombre está en el Hades, está siendo impertinente, era obstinado. Esa es una de las cosas que yo quisiera que en este tiempo el Señor nos revelara. Hermanos, el espíritu de obstinación hay que romperlo. Hay que decirle: Señor, desarraiga de mí ese espíritu, el espíritu de entender que nuestra opinión es la única. Hay que decirle a Dios que tome eso, porque esas cosas están drenándonos como cristianos, están impidiendo que Dios transforme nuestras vidas. Abraham le habla con amor y le va enseñando lo siguiente, fíjese bien. Le dice: haz memoria de quién tú eres, quién tú eras. Haz memoria de lo que tú recibiste en la tierra, dice, tus bienes, y haz memoria de cómo has vivido tu paso por la tierra. ¿Quién eres? ¿Qué recibiste? ¿Cómo fue tu vida en la tierra? ¿Qué tú hiciste con tu vida? ¿Cómo la usaste? ¿En qué la aplicaste? Y eso hay que pensarlo con temor reverente. El Señor está diciendo: en la eternidad tú puedes reflexionar quién tú eras en la tierra. Tú puedes reflexionar quiénes eran los demás, qué oportunidades te dio Dios, cuándo las rechazaste, por qué las rechazaste. Cristo está diciendo: tú no pierdes tu memoria en la eternidad. Te vas a acordar de las veces que Dios te llamó, te vas a acordar de las veces que Dios te invitó, te vas a acordar de las veces que Dios mandó a alguien que tú no conocías a decirte: Dios te ama, pon tu vida en orden, acepta a Jesucristo. Cristo está diciendo eso. Y luego dice que Abraham reveló que en la eternidad hay disposiciones inamovibles. Por favor, hermanos, oigamos esto. Pasada la eternidad, Dios ha dispuesto cosas que nadie puede mover. Número 1, Abraham dice: en la eternidad hay un solo tiempo, y ese tiempo es ahora. ¿Por qué dice Abraham eso? Porque en la eternidad siempre el presente es presente. Siempre. En la eternidad nos dice ayer, mañana, yo voy a hacer el mes que viene. Es ahora. Siempre. Ahora voy a sentir la presencia y el disfrute de Dios siempre. Ahora voy a sentir la angustia y la agonía y la sed siempre. Hay un solo tiempo. 2. Hay 2 grupos, dice Abraham. Nosotros, vosotros. Nosotros, vosotros, versículo 26.
Entre nosotros y vosotros hay un abismo, ha sido puesto un abismo. No se puede cruzar. 3. Abraham habla de 2 estados y dice consolación y agonía. Consolación y agonía, versículo 25. Él, hablando y señalando a Lázaro, él es consolado aquí y tú en agonía. 2 estados. 4. Abraham habla de 2 lugares. Dice aquí y allá. De aquí a vosotros y de allá a nosotros no se puede cruzar, nadie puede ir. Y quiero enfatizar esto porque si el Señor Jesús está diciendo que es así por medio de esta parábola, quiere decir que no hay nadie que ande por ahí dando vueltas. El que murió, cuando murió, su alma está o en la presencia de Dios o en el lugar de tormento. Es Cristo que lo está diciendo, no Orfa. No hay nadie. No hay nadie. Cuando alguien dice, se me apareció mi papá, mi mamá, mi abuelita, lo que se está apareciendo es un demonio con forma de esas personas. Se va a un lugar que tú y yo escogemos, decidimos aquí voluntariamente. O le hacemos caso a Dios, a su palabra, o desechamos su palabra. Abraham está diciendo, hay 2 lugares. Abraham le afirmó al rico que Moisés y los profetas de Dios fueron enviados por Dios. Y esto es muy importante, porque está diciendo la vigencia de los mensajes dados por los profetas de Dios en la tierra y en la eternidad tienen el mismo valor. Lo que Dios dijo ayer, lo que Dios dice en su reino, que esos profetas dijeron porque Él los envió, sigue teniendo el mismo valor. Dijo el versículo 29 Abraham, ellos tienen a Moisés y a los profetas, escuche la orden, que los oigan. No está diciendo que oigan a Confucio, que oigan a Buda, que oigan a Mahoma. Está diciendo los profetas que Dios envió, óiganlos. Porque oír esos profetas de Dios nos enseña el camino de salvación. Porque nos enseña que solo en la palabra de Dios es que encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Abraham está diciendo, hay un testimonio eterno y es la palabra de Dios. Cuando usted va a Apocalipsis, dice que el evangelio que se predicará a partir de cuando la iglesia se vaya, es el evangelio eterno. Esa palabra dada por Dios de quién es Dios. Hermanos, es necesario que entendamos que el Señor está revelando, quitando el telón eterno para que veamos qué hay después de la muerte. Versículo 6, ningún plan humano puede superar al plan de Dios. Inamovible. Si no escuchan a Moisés, tampoco escucharán, ni se persuadirán si uno se levanta de entre los muertos. Con esa afirmación, hermanos, por favor, oigamos. Abraham está diciendo que cuando las personas nos exponemos a la palabra de Dios, nuestros corazones van pasando por un proceso de ablandamiento. Ablandamiento significa que nuestros corazones están endurecidos y que la exposición a la palabra de Dios, mientras más la escuchemos, más va despertando en nosotros la fe. Y la fe en Dios ablanda nuestros corazones. Nos empieza a ocurrir dentro de nosotros el ser receptivos, el aceptar la palabra. Déjeme decirle algo. Dios está poniendo eso ahora mismo en mí. Si tú y yo estamos oyendo la palabra de Dios y en lugar de ser más receptivos, somos cada día más incrédulos, tú y yo estamos marcando nuestro destino eterno.
Porque no se trata de ser cristiano, se trata de creer en lo que Dios dice que debe ser un cristiano y hacer un cristiano. La palabra de Dios va a desnudarme cada vez, va a confrontar mis fortalezas de pecado, va a chocar con mis emociones, va a golpear mis sentimientos, va a actuar en mi vida, en mi manera de ser y me va a enseñar cada día, Orfa, si tú no lo haces de esta manera. No importa que tú digas que eres cristiana, ante mis ojos no lo eres, porque no eres obediente a mi voluntad. El plan nuestro no depende de nuestro artificio, lógica, razonamiento intelectual. Depende de lo que Dios nos dice. Y el Señor está diciendo a través de Abraham: te expusiste a la palabra, pero no la recibiste. Sabías quiénes eran los profetas, pero no hiciste caso. Por lo tanto, esa palabra no ablandó tu corazón. No fuiste humilde ante esa palabra. Porque, hermanos, para creer lo que Dios dice hay que humillarse. Porque somos tan orgullosos que creemos que podemos rebatirle a Dios. Que tenemos una lógica más eficaz. Y el Señor nos dice que tenemos que humillarnos, reconociendo su sabiduría, poder, grandeza, inteligencia, que nos regaló a nosotros el ser inteligentes. Dios no es inteligente porque tú y yo creamos que Él es inteligente. Él es inteligente, sabio, porque Él es así y es tan amoroso que quiso darnos a nosotros una pizca de inteligencia, de sabiduría. Pero ocurre que el pecado nos ha hecho creer que nosotros somos los que le damos a Dios inteligencia. Hermanos, Abraham le hizo ver a este hombre, y esto es lo que hoy yo creo que Dios nos quiere decir, que haberse enfocado en él mismo, en sus placeres, en la inmediatez para tener esos placeres todos los días. Yo no sé si usted entiende lo que Cristo está diciendo con esto. Un hombre que todos los días hacía banquetes, vivía en una sofocación permanente. Había un vacío tan grande en su corazón que todos los días tenía que darle a su ser aquellas cosas que le producían alto placer. El hombre era un infeliz. El hombre era un miserable aunque era tan rico. El hombre no sabía lo que era la vida y desperdició la palabra de Dios. No la quiso, no se arrepintió. ¿Qué pasó con este hombre? Déjenme decirles esto. Aunque tenía cerebro, aunque no tenía cerebro en el Hades, tenía mente. Permite el Señor que esto lo entendamos en este momento. Se fue sin cuerpo físico. Todos nos vamos sin cuerpo físico, a menos que Cristo nos transforme cuando venga. Todo el que muere, el Señor le dijo, el decreto de Dios a Adán fue: porque polvo eres y al polvo volverás. Eso es irreversible. Y este hombre se fue sin el cuerpo, pero tenía mente, seguía pensando, tenía conciencia, tenía creencias, tenía voluntad, tenía deseos. El alma tiene eso. Y ese hombre, aunque así fue, lo que hizo fue vivir su vida de tal forma que desplazó a Dios de su interior. Este hombre no tenía ya cuerpo terrenal, pero su alma seguía diciendo: él es rico. Tú eres quien tú has sido. Tú invertiste tu vida de esta forma. Ese hombre no tenía cuerpo terrenal, pero seguía teniendo una mente animal, terrenal, diabólica. Se fue con lo que él hizo y con lo que quiso ser en esta tierra. Siguió siendo obstinado y contradictor. Se lo hacía ver a Abraham. No es como tú dices, es como yo digo.
Y la salvación puede ser de otra manera. Si Dios manda a gente a hacer milagros, la gente se va a convertir. Y ocurre que Dios ha hecho muchos milagros a nuestras vidas. Y eso no nos ha hecho creyentes. Solo hay un camino, una verdad. Y esa es la verdad que Dios quiere. Ahora yo te digo a ti como cristiano, lo que Dios dice es que cuando tú y yo cerramos los ojos, Él aquí nos dice es hora de salir. Si tú y yo aquí le hemos creído, le hemos entregado nuestras vidas, le hemos pedido perdón por nuestro pecado y naturaleza caída, su sangre nos limpia, nos hace nacer de nuevo, pone en nosotros el Espíritu Santo que empieza a renovar el espíritu de nuestra mente. Le permitimos a Dios que nos renueve, no que seamos cada día más duros, sino que nos renueve. Entonces, cuando salimos de aquí, los ángeles nos llevan al cielo. ¡Qué emoción tan grande! Realmente nosotros podemos entender lo que significa, que traspasamos la línea de tierra, mundo, a la eternidad, y quien nos hace ese cambio es Dios, enviando a sus ángeles a conducirnos a su reino. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa. Dios mandó a buscar a Elías. ¿En qué lo mandó a buscar? ¿Cómo nos lleva a su presencia? En gloria. En gloria nos lleva. ¿Puede el cristiano tener miedo a ese paso? ¿Y por qué le tenemos miedo? ¿Por qué no nos gusta hablar de cuando estemos en su gloria? Pero si tú y yo no le hicimos caso y tomamos el otro lugar, fuimos indiferentes a su palabra, no nos interesaba su palabra, fuimos personas que sí vivimos la vida, entre comillas. Mucha fiesta, mucho hedonismo, mucho placer, mucho todo lo que nosotros queremos. Y cerramos nuestro corazón a Dios. Al pasar de aquí, ese paso a la eternidad, no estaremos en su presencia, no estaremos en la diestra de Dios, estaremos en el lugar de dolor. Cuando Abraham dijo, ha sido colocado, no podemos movernos de aquí para allá ni de allá para acá. Está diciendo, mire, después que usted pasó a la eternidad, no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar del lugar que usted eligió en la tierra. No lo dije claro, lo voy a decir de nuevo. Nadie aquí en la tierra puede hacer nada por ninguno de nosotros si pasamos a la eternidad sin Dios. Nadie. Porque es aquí que tú y yo elegimos cuál será nuestro destino eterno. Y ahora yo le digo, para que quede muy clarito esto, el rico se fue al lugar que él eligió por la manera de vivir que decidió vivir. Lo que marcó la diferencia entre Lázaro y él fue amor a Dios y a su palabra. Por eso empezamos con esto que Cristo dijo. Sí, escudriñad las Escrituras, ahí está, ahí está. Eso es lo que me puede abrir los ojos para saber cuál es el camino de vida. En ella ustedes piensan que tiene la vida eterna y es así. Pero es esa palabra que nos habla de Jesucristo. Que nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Que nos dice, yo soy el pan de vida. Que nos dice, yo soy el agua de vida. Que nos dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahora, entre oír y hacer hay una gran diferencia. Este hombre gastó toda su vida en eso. Yo quiero preguntarte esta noche, ¿en qué tú estás invirtiendo tu vida? ¿Qué es lo que ocupa tu agenda diaria? ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor, buscándolo,
escuchándolo, obedeciéndolo, amando sus planes para nuestras vidas. ¿Cuánto le estamos dando? ¿Está Dios en el centro de nuestra mente? ¿Está Dios en nuestra conciencia? ¿Es Dios el dueño de nuestra voluntad? ¿Cuáles son los placeres? ¿Cuáles son los disfrutes? Postrarnos a sus pies en su presencia, buscar que Él nos llene, que Él sea nuestra plenitud, o simplemente vivir cada día en un tropel tan intenso, tan desgastador, tan proclive a corrompernos, que eso nos agote de tal forma que nosotros no podamos buscar al Señor. Hermanos, yo no puedo cambiar la palabra ni quiero cambiarla. Dios es Dios. Y solo Él sabe por qué y para qué nos la ha dado. Si no nos llenamos de Él, todo lo demás es vacuidad. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo. Por eso he sido tan impactada. Porque nadie puede decir, no sé lo que pasa cuando me muera. Nadie ha venido a decirle a nadie, como algunos burladores dicen. Pues sí, que mire, que vino Jesucristo a decirnos qué hay detrás para que nos preparemos. Vamos a orar y cada uno de nosotros vea cómo está su alma, lo que queda, llena del Espíritu Santo o vacía de Dios. ¿Está mi alma siendo llenada por Dios? Preguntémonos. ¿Es mi anhelo su presencia? ¿Es su palabra quien cada día me alimenta, me renueva? Como dice la palabra, convierte mi alma. ¿Es la palabra de Dios mi centro? ¿O la cuestiono? ¿Me es indiferente? ¿No lo creo? Padre, todos nosotros estamos en este tiempo bajo influencias espirituales muy serias, muy dañinas, muy destructoras. Las tinieblas luchan por nuestra mente y nuestra alma. A veces, Señor, somos tan inconscientes de lo que está pasando, del valor que tiene aquello que nos regalaste, como el enemigo sí quiere destruirla. Si quiere alejarnos de ti, si quiere traer confusión a nuestro interior. ¿Cómo quiere que nosotros no te creamos, no creamos tu palabra? ¿Cómo nos alejamos de ti, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, oramos para que tú traigas a nuestro corazón la convicción de que tu palabra nunca pasará, de que tu palabra es la que puede transformar, regenerar, hacernos nuevos. Empieza desde adentro, Señor Jesús. Empieza desde adentro. Queremos pedirte que nos libres de ser como aquel ex rico. En la tierra abundancia, en la eternidad miseria. En la tierra comodidad, en la eternidad angustia. En la tierra prepotencia, en la eternidad incapacidad total. En la tierra autosuficiencia intelectual, éxito según el mundo. En la eternidad no fue sabio para ti, fue necio. Esta noche, Señor, yo no sé cuántos de nosotros insistimos en parecernos a este hombre, en dejar para después lo que es importante, en no atender nuestras almas y espíritus delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero orar este momento pidiéndote que lo terrenal nos empiece a disgustar,
Que los gustos terrenales, la sabiduría terrenal, las actitudes terrenales empiecen a ser nauseabundas a nuestras vidas espirituales. Y que querramos, Señor, ser como Cristo nos enseña, mansos, humildes, amadores de Dios, humildes para recibir tu palabra, poderosos en fe, en confianza, en esperanza, en gozo. Señor, ayúdanos a entender la magnitud de esta revelación y no solo orar por nosotros, sino por aquellos que hoy te niegan. Oro en esta noche para que si en este momento, Señor, en este lugar, alguno de nosotros no te ha conocido, te conozca esta noche. Que ninguno, Señor, descuide la elección en la tierra que nos permitirá estar eternamente junto a ti. Y oramos por nosotros los cristianos, en contra de nuestro descuido, de nuestras naciones, de nuestros ídolos que todavía están ahí. Señor, por favor, derrúmbalos, quítalos, arráncalos, que te los entreguemos, que no los querramos. Señor, que nos sepamos personas necesitadas de Cristo y que te busquemos de todo corazón. Afirma nuestra fe en días difíciles, días peligrosos. Afirma nuestra fe ante la distracción que está consumiendo nuestras vidas. Y enséñanos a ser una iglesia que se humilla, que se arrepiente, que no posterga la necesidad de hacerlo, sabiendo que solo hoy es día de salvación. En el nombre de Jesús te lo rogamos. ¿Cuántos de ustedes, nosotros juntos, queremos hacer esa oración al Señor? Abre tu boca. Dile al Señor lo que tú sabes que está impidiendo una rendición absoluta. Señor, que no sea, Señor, sin anestesia. Que no tengas tú que irrumpir en nuestras vidas para enseñarnos que la estamos desperdiciando. Señor, que la fascinación de este mundo, la seducción, no siga haciéndonos daño, sino que nos acerquemos, Señor, y hagamos la paz contigo. Díselo al Señor. Dile al Señor lo que tú quieres que Él haga contigo esta noche y a partir de hoy. Oh Señor, ten misericordia. Jesús, gracias por enseñarlo. Espíritu Santo, gracias por operar en nosotros para bien. Te lo pedimos, te agradecemos, oh Dios, esta bondad. Amén y amén.